Gloria al Señor. Vaya al libro de Hebreo. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vaya al libro de Hebreo capítulo 10. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 12. Aleluya. ¿Cuántos saben que Él vive y reina para siempre? Gloria al Señor. Hoy quiero hablarle del gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y estaremos viendo lo que significa esto después desde el Antiguo Testamento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio y resurrección de los muertos. Aleluya. Dice Hebreo capítulo 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia misma de las cosas. Por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían. Porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubiera desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los acosaría más su conciencia por los pecados de los cuales una vez fueron purificados, sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año. Porque la sangre de los toros y de los cabritos no pueden limpiar los pecados. Por lo que al entrar Él al mundo dijo, en sacrificio y ofrenda no te ha complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Holocaustos completos por los pecados no has demandado. Entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, porque en el principio de los libros está escrito de mí. Lo citado dice, sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. Y enseguida él dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Por este medio, anula lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad suya, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una sola vez. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Tú que te entregaste como ofrenda, lo hiciste libremente, Señor. Te entregaste como oveja al matadero, sin haber en ti culpa ni pecado. Pero tú padeciste por lo nuestro, Señor, haciéndote tú el sacrificio para santificarnos una vez y para siempre, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, pero no siente la alabanza. Decimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 17, que las cosas que se escribieron, amén, se escribieron para nosotros, y que todas las cosas del Antiguo Testamento son sombra de lo verdadero, de lo venidero, amén. Y pues hoy estaremos viendo desde el Antiguo Testamento lo que significó un sumo sacerdote y lo que significa para nosotros que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Hay una distinción. Aarón, Melquisedec, los hijos de Aarón fueron sumos sacerdotes, pero Cristo es el gran sumo sacerdote. Entonces, cuando nosotros vemos los pactos del Antiguo Testamento, cada uno de ellos señalaba no solamente el plan redentor del Padre, pero también estos pactos presentaban cuadros del Mesías que luego vendría. Hemos antes hablado del tabernáculo y lo que representaba, sombra de que Dios habitaría con los hombres. Y me gusta siempre leer el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está lleno de sombras e ilustraciones que nos dan una visión del futuro. Amén. Y luego más tarde quiero prepararle una enseñanza en cuanto a la reverencia y a los utensilios dedicados a Dios en el servicio dentro del tabernáculo. Algo que me llama la atención es de que sabemos que Aarón era la única persona que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día de los sacrificios, el día de la expiación.
Y algo interesante es que Aarón entraba al lugar santísimo con una soga en los pies. Sabemos que Aarón, como hombre, también tenía que hacer sacrificio por sus pecados y por lo de sus hijos. Y luego presentaba el sacrificio, amén, por el pueblo, para la expiación de sus pecados. Para Aarón entrar al lugar santísimo, su vestimenta, él tenía campanas. Y luego entraba también con una soga en los pies. Lo que significaba que si Aarón entraba impíamente al lugar santísimo, allí mismo era matado por Dios. ¡Ay, santo Dios! Allí mismo caía el hombre. Si entraba impíamente al lugar santísimo, allí mismo Dios, no el diablo, Dios le daba muerte. Entonces, como los demás sacerdotes que estaban en el servicio no podían, era una ley, era una regla, que no podían contaminarse tocando los muertos, entonces por la soguita los jalaban. Hermano, venir a la presencia de Dios hay que hacerlo con reverencia. No porque estemos en gracia significa que podemos deshonrar a Dios. Hay una grave confusión. Sí tenemos acceso al Padre mediante Jesucristo, pero no quiere decir que lo hagamos impíamente y que le deshonremos en su presencia. Hace falta el fuego consumidor de Dios en estos tiempos. Aleluya. Moisés nos enseña la obra del Mesías a través de varios cuadros diferentes o ilustraciones, sombras, tipos o símbolos. La Biblia está llena de tipos, de símbolos, de ilustraciones. El pacto mosaico es parte del pacto de la gracia, aunque el énfasis presentado es la ley mosaica. En el contexto de los libros pentateucos se nos muestra una revelación progresiva, desde donde se señala la gracia de Dios, desde Génesis 3:15. Amén. Luego vemos la salvación de Noé y su casa, y el llamado de Abraham, y el éxodo del pueblo de la tierra de Egipto. Cada pacto era una continuidad del pacto anterior. El pacto que Dios hace con Moisés es una continuidad del pacto que hizo con Abraham unos 450 años antes. Dios le había dicho a Abraham que su simiente iría a Egipto y allí serían esclavos, pero que él haría de ellos una gran nación y que él los sacaría y los llevaría a la tierra prometida. Y Dios le dice a Abraham: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pues eso lo vemos, amén, cumpliéndose en el Éxodo, cuando Dios le da al pueblo estas leyes. ¿Estamos aquí? Entonces cada pacto es una continuidad de un pacto, amén. El propósito de la gracia en la ley es que nos guía a Cristo el Mesías. En la bondad de Dios, Dios expone los pecados de los hombres para darnos a entender que tenemos necesidad de un Cristo. Dios nos da a entender que somos pecadores. Y en la ley Dios le daba a entender al pueblo: ustedes son pecadores y ustedes tienen la necesidad de un Cristo. ¿Estamos aquí? Escucha. El sistema de los sacrificios, Dios le comunicaba al pueblo con el sistema sacrificial de que Él proveería el sacrificio perfecto. Es decir, por medio de todas las regulaciones dadas en la ley, Moisés muestra al pueblo de que el pueblo no puede obedecer a Dios perfectamente. Pero dentro del pacto mosaico podemos ver el elemento de la gracia en el sistema de los sacrificios. Ustedes no pueden ser perfectos, pero a través del sacrificio pues hay una reconciliación, hay un perdón, hay un acercamiento. Amén. Propósito de la gracia en la ley nos guía a Cristo. La esperanza de Israel no estaba en los sacrificios que hacía, sino en que habría un sacrificio futuro que sería hecho una vez y por todas. La naturaleza en cuanto a los repetidos sacrificios le habría enseñado que la esperanza no estaba en ellos, sino hacia que los sacrificios apuntaban. ¿Cuál era el señalamiento? A Cristo Jesús. Un anuncio de un sacrificio perfecto provisto por parte de Dios. Desde el principio, Dios tenía a Jesucristo para ofrecerlo
para que Él fuera el sacrificio perfecto. Entonces vamos a ver algunos aspectos del pacto mosaico y lo que nos enseñan acerca de Cristo. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 28, verso 12. Vamos a estar leyendo allí. Éxodo capítulo 28, verso 12. Aquí estaremos viendo la vestimenta de Aarón, pero es increíble cómo Dios a través de la vestidura de Aarón nos da un mensaje futuro. Amén. Es decir, que la manera en la que Dios trabaja, ¿verdad? Éxodo 28, verso 12, dice: luego colocarás ambas piedras sobre las hombreras del efod, como piedras conmemorativas para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres ante la presencia de Yahweh sobre ambos hombres por memorial. Vamos a entender esto aquí entonces. El codra aquí es un atuendo que se lleva en ambos hombros. Los hombros son presentación de fuerza y sostenimiento. Y en los hombros también eran colocadas dos piedras preciosas. Estamos hablando de la vestimenta de Aarón. Allí habían dos piedras preciosas. Y en esas piedras estaban inscritos los nombres de las tribus de Israel. Vemos en Aarón, el sumo sacerdote, que actuaba como mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Dice aquí que él llevaba los nombres de los hijos de Israel en sus hombros. Acuérdense que solamente él podía entrar al lugar santísimo. Y Dios le dice a él en estas piedras que escribiera los nombres de las tribus de Israel. Es decir, Aarón actuaba como mediador entre Dios y ellos. Aarón los llevaba a la presencia de Dios. Lo que ellos no podían hacer, Aarón como sumo sacerdote lo entraba a la presencia del Señor. Aleluya. Esto apunta al Mesías. Él es el gran sumo sacerdote. Cristo tiene la fuerza y el poder para sostener a todo su pueblo delante de la presencia de Dios. Por medio de Cristo, su sangre y su cuerpo que fue partido, nos dice el capítulo 10 de Hebreo que podemos venir, acercarnos con confianza al trono de la gracia. Nosotros tenemos un acceso que los antiguos no tenían. Hemos sido benditos, hemos sido favorecidos con gracia y misericordia. El acceso que no tenían los antiguos de acercarse al trono de la gracia, al lugar santísimo, nosotros todos los tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Había un impedimento por causa del pecado, ya no lo hay. Había algo que nos impedía entrar al lugar santísimo, pero ya fue quitado, fue abolido, fue vencido con la sangre del Cordero. Nosotros tenemos algo que los antiguos no tenían. Era un hombre que llevaba los nombres de las tribus. No era su nombre, eran los nombres de la tribu, la llevaba en los hombros a la presencia de Dios. Hoy usted no necesita un mediador hombre, usted tiene un mediador y es Jesucristo. Y el camino ha sido abierto para siempre. El acceso ha sido abierto para siempre. Sin rituales, sin sacrificio, solamente venir delante de Dios. Como gran sumo sacerdote, Cristo nos presenta como su pueblo delante de la presencia de Dios. Podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Tenemos un acceso que los antiguos no tenían. Solo un hombre, un sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero para ese pueblo, esto era de gran consuelo. Tener un sumo sacerdote que lo presentaba y que los llevaba delante de Dios en sus hombros. Imagine esto, amén. Ellos tenían consuelo en que Aarón lo presentaba delante de Dios.
un hombre simple, igual que ellos, que tenía que hacer sacrificio por él mismo primero, antes de entrar al lugar santísimo. Nosotros tenemos que tener mayor consuelo. Si ellos tenían consuelo en que Aarón simbólicamente lo entraba a la presencia de Dios, ¿cuánto más consuelo tenemos nosotros en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Porque no solamente nos ha dado acceso, sino que nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Está entendiendo que no es solamente un acceso, Él nos ha hecho sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Oh, gloria a Dios. Santo Jesús. Tenemos un gran sacerdote que se dio como ofrenda, que está sentado a la diestra del Padre, y Él, no Aarón, es quien nos representa a todos nosotros. Aarón presentaba 12 tribus. Cristo representa a todo un pueblo lavado, purificado y redimido con su sangre. Aarón entraba con 12 nombres al lugar santísimo. Jesucristo presenta a todo hombre que le ha creído en este evangelio y que ha sido lavado con su sangre. No solamente son 12 tribus, es todo aquel hombre que ha dicho: yo creo en el sacrificio, en la resurrección de Jesucristo. Aleluya. No es Aarón que te presenta a ti, es el gran sumo sacerdote. Aleluya. Qué bello es saber que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales por su gracia. En el verso 29, sigamos ahí, en el verso 29, nos da otro cuadro, nos presenta otro cuadro y dice: cuando Aarón entre en el lugar santo, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su pecho, por memorial continuo ante la presencia de Yahweh. Aquí vemos una repetición en este cuadro. Llevará los nombres de las tribus a la presencia de Dios. Acabamos de ver que los llevaba sobre sus hombros, pero ahora vemos en el verso 29 que también lo lleva sobre su pecho, el corazón. El hecho de que los nombres estuvieran en el pectoral habla de amor, compasión, simpatía y misericordia. El mensaje que nos da esto es que nada se compara al amor y a la misericordia que Dios tiene por los hombres. Nosotros, como creyentes, no podemos dudar de este amor. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que tiene nuestros nombres en su corazón. ¿Usted está entendiendo esta ilustración? Tu nombre está en el corazón de aquel gran sumo sacerdote que se dio en la cruz del Calvario. Tu nombre no está bajo un hombre, no. Tu nombre está en el corazón del Cristo de la gloria. Nuestro gran sumo sacerdote tiene nuestros nombres en su corazón. Dile que te queda al lado: tú le duele a Dios. Y por cuanto tu nombre está en su corazón, Él se conduele de ti. Él tiene de ti simpatía. Él de ti se compadece. Él tiene de ti misericordia. Él tiene de ti amor. Sabiendo Dios que tú eres culpable, Dios te ama porque Él te tiene en su corazón. Oh, gloria a Dios. Si Aarón llevaba el pueblo simbólicamente en el pectoral, en el pecho, por fuera, eso era Aarón. Pero Cristo nos lleva adentro. Y si Cristo nos lleva adentro, de ahí no nos saca nadie. De ahí nadie nos puede sacar. Nadie nos puede sacar de ahí adentro. Aarón podía quitarse el pectoral, pero del corazón de Cristo. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Aarón podía frustrarse con el pueblo y decir: me quito este pectoral. Pero nosotros estamos en el corazón de Cristo.
Estamos ahí adentro. Y esto se muestra en que Él se dio a sí mismo por nosotros. El sacrificio de Jesucristo es la mayor manifestación de amor. Para que haya sacrificio tiene que haber amor. Y la mayor manifestación de sacrificio, de amor, es que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, siendo nosotros pecadores. Dice Juan que el verdadero amor es este, que uno ponga su vida. Aleluya. Nosotros estamos en el corazón del gran sumo sacerdote. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús tiene amor y misericordia por nosotros. Nunca podemos dudar de este amor. Tenemos un gran sumo sacerdote que tiene nuestros nombres en su corazón. Él tiene compasión de nosotros. Y por tal compasión nos dice Hebreos 7 que Él intercede por nosotros. Eso es amor. Eso habla de cuidado. Eso habla de que Él se compadece de nuestros sufrimientos. Dios nos ve. Y en la prueba, Él está dispuesto para rescatarnos. Nosotros estamos en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará de este gran amor? Nadie, ni nada. No hay fuerza, ni hombre, ni tribulación, ni muerte. Nada nos separará de este gran amor. Es que estamos ahí adentro. Aleluya. Ustedes que se han enamorado antes, ustedes saben que no me la puedo sacar del corazón. El amor como nosotros amamos no es como Cristo nos amó. Pero nosotros cuando empezamos a amar a alguien, es que yo no me la puedo sacar del corazón. No sé si un piropo para sonar bonito, pero eso es lo que nosotros decimos. Es que esta persona está en mi corazón, no la puedo sacar de ahí. Nosotros verdaderamente estamos en el corazón del Cristo. Y Él no nos saca de ahí, y tampoco nadie nos puede sacar de ahí. Él no nos saca de ahí, tampoco nadie nos puede sacar de su corazón. Vayamos ahora a los versos 36 hasta el 38. Hay una parte muy importante en estos versos también, otro cuadro. Dice: harás también una corona. ¿Qué le dijo que hiciera? De oro puro. Y grabarás en ella como los grabados de un sello: santidad a Yahweh. La colocarás en un cordón azul y estará sobre la mitra. Estará en la parte frontal de la mitra. Estará sobre la frente de Aarón. Así él cargará con los pecados relacionados con las cosas santas que los hijos de Israel consagren, y todas sus ofrendas santas. Estará sobre la frente de Aarón continuamente, a fin de que sean aceptadas delante de Yahweh. A Aarón se le hizo una corona de espino, una corona de oro, y nuestro Señor Jesucristo recibió una corona de espino. En esta corona, Aarón llevaba inscrito: santidad a Yahweh. ¿Qué significa esto? Un recordatorio de que nadie puede ver a Dios sin santidad. Aarón se ponía esta corona para llevar las iniquidades del pueblo delante de Dios. Aleluya. Esto apunta a que el gran sumo sacerdote Jesucristo completa el cuadro, Él siendo santo y sin mancha. Y este sumo sacerdote santo sin pecado se ofreció como sacrificio. En Cristo tenemos acceso y perdón de nuestros pecados. Aarón llevaba las iniquidades del pueblo. Nuestro gran sumo sacerdote cargó también con toda nuestra culpa, maldad, pecado, transgresión
e iniquidad. Es importante entender que en este cuadro Aarón llevaba la iniquidad del pueblo de Israel. La ley fue dada para Israel. Los sacrificios que se hacían solamente funcionaban para Israel. Aleluya. Pero Cristo no solamente llevó la culpa de Israel, llevó la culpa de todos los hombres a la cruz del Calvario. Aleluya. Él no llevó la culpa de un pueblo, Él llevó la iniquidad de todos los hombres. Él llevó la transgresión de todos nosotros. Y Él no recibió una corona de oro, no, Él recibió una de espinos. Una que le traspasó, una que le hirió, una que le causó dolor, una corona que trajo derramamiento de sangre. Esa fue la corona que Cristo recibió en humillación. Cualquiera se pone una corona de oro, pero solamente uno se puso una corona de espinos, porque esa trae dolor. Trae el dolor del pecado de todos los hombres. Cristo Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados. Vaya al libro de Isaías. Vamos a leer esa porción que tanto se lee en tiempos como estos. Aarón llevaba en esa corona la iniquidad de Israel. Isaías nos dice que Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Dice del verso 4 en adelante: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones, y nosotros le tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Verso 5: Él fue entregado a la muerte. Aarón no murió. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas seremos sanados. Esto hizo el gran sumo sacerdote, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Tenemos un gran sumo sacerdote en el cielo, a la diestra del Padre, que se dio a sí mismo, vino en semejanza de hombre, se humilló hasta los lomos, fue obediente hasta la cruz y muerte en cruz, y recibió un nombre que es sobre todo nombre, y todo aquel que invocar ese nombre será salvo por causa de su sacrificio. Tenemos un sumo sacerdote que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales. Tenemos un sumo sacerdote que nos ha bendecido con toda riqueza en gloria. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. Tenemos en el cielo un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Tenemos uno que es abogado nuestro delante del acusador. Tenemos un gran sumo sacerdote que es nuestro abogado delante del acusador. Aquel que recibió heridas para el perdón de nuestros pecados. Tenemos un gran sumo sacerdote que nos ha acercado al Padre a través de su sacrificio. Tenemos un gran sumo sacerdote que fue a la cruz del Calvario y murió una vez y para siempre. Él es el sacrificio perfecto. Ya no se tienen que hacer más sacrificios. Dice Hebreo que los sacrificios de antes no perfeccionaban al hombre, pero el sacrificio de Jesucristo santifica al hombre. Hemos sido santificados en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario.
Y por esa sangre ya no hay un velo que nos impide acercarnos al Todopoderoso. Hoy podemos humillarnos, entrar al lugar santísimo por la sangre que fue rociada en nuestros corazones, la sangre que ha limpiado nuestra conciencia. Algo que los sacrificios no podían hacer. Los sacrificios se hacían porque había una conciencia culpable. Pero ya nosotros en Cristo Jesús ya no somos culpables. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que vino a quitar la culpa. Había un peso de culpa, de vergüenza, por la cual no podíamos acercarnos al Padre, pero Él quitó la culpa y recibió el castigo por nosotros. Tenemos todos nosotros en el cielo un gran sumo sacerdote que nos presenta diariamente delante del Padre. Tenemos que darle siempre gracias a Dios por esta gracia, por este favor. Tenemos que darle siempre gracias a Dios de que su Hijo, no es lo mismo sacrificar un toro que sacrificar a un hijo. No es lo mismo sacrificar un cordero que hacer al hijo un cordero para sacrificarlo. Eso hizo el Padre. Eso hizo el Padre. El Padre no derramó sangre de toro. El Padre no derramó sangre de cordero. El Padre hizo que se derramara la sangre de su unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No fue que se lo quitaron. No fue que le hicieron una oferta. A Dios nadie le hizo oferta por el Hijo. Dios. Porque de tal manera amó Dios que dio. Él lo dio. Él lo dio en sacrificio, en humillación. Fue abofetado, fue escupido, fue latigado 39 veces más uno. Llevó una cruz, fue clavado en ella. Él lo dio a sufrimiento por todos nosotros, hombres descarriados, pecadores, malos, tercos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito. Mira, hermano, hay que ponerle atención a esas palabras. Dios amó, Dios dio, no a muchos, al unigénito. Unigénito significa uno solo. No era que él tenía más. Él no dio de lo que le sobraba, no, él dio lo que tenía a su unigénito. Padre de gloria. Nosotros a veces leemos Juan 3:16, no lo sabemos de memoria. Hay que detenerse. Hay que detenerse. Dios no dio de lo que le sobraba. Dios dio a su unigénito. Acuérdense que cuando leemos en el Antiguo Testamento, cada vez que se hacía sacrificio, se hacían por mucho. Eso es lo que más sobraba. Lo que más sobraba era toro. Lo que más sobraba era vaca. Lo que más sobraba era cordero. Pero unigénito, uno solo. Y eso fue quien Dios dio para que el hombre reciba perdón de pecados. A su unigénito. A su unigénito. Debemos de pensar siempre en el sacrificio de Jesucristo y cómo en el Padre ha estado siempre el plan de redimir al hombre de la culpabilidad. Desde Génesis 3:15 vemos la gracia de Dios operando. Sí, vino un diluvio, pero en el diluvio se mostró gracia.
Sí hubo un pueblo en cautiverio, pero se mostró gracia. Podemos pasar por momentos difíciles, pero la gracia de Dios siempre está presente en nuestras vidas. La gracia de Dios se ve desde Génesis hasta la última palabra de estas sagradas escrituras. Es un favor inmerecido. Que dice el apóstol Pablo que estando nosotros muertos, ¿cómo estábamos? En nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Por gracia, por gracia, por gracia de nosotros. No. Por gracia y favor de Dios. Fue Dios quien quiso sacrificar a su Hijo. Fue Dios quien quiso dar a su Hijo para redimir a los hombres de la culpabilidad. Todo lo que Dios ha hecho con el hombre no es por cara bonita, no es porque nos los hemos merecido, porque ciertamente Dios, que es justo, no nos castigó, sino que castigó a Jesucristo su Hijo. Dios reservó la ira que a nosotros nos tocaba, y quien recibió la ira de Dios fue su unigénito. Si hablamos de que Dios es justo, por su justicia debíamos de ser castigados, porque el culpable es que, pero al castigado Dios le ofrece misericordia. Condenados a muerte por nuestra culpabilidad, y Dios muestra misericordia. Dios intervino a nuestro favor en el castigo de Jesucristo. Una intervención desde el cielo. Una intervención para salvar lo que se había perdido. Una intervención para rescatar lo que se había extraviado. Una intervención para reconciliarnos con el Padre. Una intervención para darnos vida y vida en abundancia. Una intervención para hacernos aceptables delante del Padre. Una intervención que nos ha quitado la culpa, los pecados. Una intervención que hoy podemos llamar al Padre Abba Padre por el Espíritu. Una intervención que hoy nos ha hecho hijos. Hoy somos hijos de Dios por su intervención. Hoy somos pueblo por su intervención, por su gracia y por su favor. Sigue diciendo: como ovejas todos nos descarriamos, cada quien se volvió por su propio camino. No obstante, Yahweh hizo caer sobre él los pecados de todos nosotros. Dios hizo el santo, el justo, en quien no había mancha, en quien no había ninguna contaminación, lo hizo a él pecado. Y por eso fue que Cristo gritó en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabacthani. Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que simboliza que Dios abandona al pecador. Ay, se pusieron serios. No, porque en pecado, pero amigo de Dios, será amigo del Dios de este mundo, pero no del Dios santo. Cuando Jesús llevó todos los pecados, el Padre volteó su rostro, porque Dios es 3 veces santo, y su Hijo, que era limpio, que era santo, que era justo, ahora estaba vestido de iniquidad. Ahora estaba lleno de pecado. Y el Padre, viéndolo en esa condición, volteó su rostro. Padre, ¿por qué me has abandonado? Miremos los símbolos dentro de la Biblia, lo que ilustran. Dios no habita con el pecado, Dios no habita con el pecador, Dios habita con el que se limpia.
Y por causa de nuestra culpabilidad no podíamos acercarnos al lugar santísimo, pero Cristo llevó nuestra culpa, nuestra iniquidad, para acercarnos a aquel que está en el trono, de quien teníamos impedimento de acercarnos. Demos siempre gracias al Padre por el Hijo, que se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda a Dios. Jesucristo vino a hacer la ofrenda, el cordero, el sacrificio. Él fue llevado como oveja al matadero. Pudiendo defenderse, no se defendió. Pudiendo hablar, nunca habló, nunca se quejó. Y nosotros nos quejamos a diario. Dice la palabra que Cristo no abrió la boca para hablar ni para quejarse. Esto es gran amor. Esto es manifestación de un gran amor que todavía el hombre no ha podido comprender. Nosotros estamos en la iglesia, nos congregamos, oramos al Padre, hemos conocido una fe, pero todavía no hemos entendido el gran amor del Padre. ¿Y sabe por qué le digo que no lo hemos entendido? Porque vivimos con duda. Cuando un pueblo vive con duda, no ha conocido el amor del Padre. Cuando un creyente duda del amor del Padre, no conoce el amor del Padre. De lo último que nosotros podríamos dudar es del amor del Padre hacia nosotros. Hoy, iglesias cristianas alrededor del mundo celebran que un día como hoy, para estos tiempos, el Hijo de Dios, que fue sepultado, resucitó. Nosotros no podemos dudar nunca de que el Padre nos amó. Si nosotros dudamos de este gran amor, entonces no hemos conocido el amor del Padre. Por amor estamos aquí. Por amor fuimos rescatados. Por amor se nos habla de resurrección. Por amor se nos habla de una promesa de vida eterna. El creyente no puede dudar de que el Padre le amó. Porque nosotros creemos que Jesucristo fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día. No podemos celebrar resurrección si no entendemos el amor del Padre. Porque entonces estaremos celebrando resurrección religiosamente. El Señor resucitó. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa que Cristo resucitó? Antes de hablar de que Él resucitó, tenemos que saber lo que pasó 3 días antes. Para entender el domingo de resurrección, tenemos que entender lo que pasó el jueves en la noche, cuando Judas lo entregó con un beso. Para hablar del domingo, tenemos que saber lo que pasó el viernes, que fue llevado ante el concilio y hallado culpable, sin haber en él culpa. Para entender el domingo tenemos que saber lo que pasó en esos días, donde recibieron a un criminal, a Barrabás, y lo condenaron a él. Antes de hablar de la resurrección, tenemos que hablar del amor que se manifestó. La resurrección es la victoria. La resurrección es la victoria. Pero tenemos que entender el castigo que Jesucristo recibió para el perdón de nuestros pecados. Y hasta que no entendamos el castigo que Él recibió por nosotros, no podremos entender la resurrección del domingo. Antes de la resurrección hubo un castigo y hubo un abandono por el Padre hacia el Hijo. Él fue abandonado para que nosotros hoy seamos aceptados. Dios lo dejó de mirar a Él para mirarnos hoy a nosotros. Porque el Padre tenía su rostro escondido. Dice Isaías 59, 1, 2, que por causa de nuestra iniquidad Dios había ocultado su rostro de nosotros y apartó su oído de nuestras oraciones para no oírnos. Oye eso. Isaías 59, 1, 2, para los que tienen Biblia. Por causa de nuestra iniquidad Dios volteó su rostro y tapó sus oídos. ¿Para qué?
Entonces, como el rostro de Dios estaba escondido de nosotros, Jesucristo se llevó toda nuestra culpa para traer una reconciliación. Y el Padre que no nos miraba, ahora nos mira, pero no con juicio, nos mira con aceptación. Ya no nos mira con juicio, sino que nos mira con aceptación, porque que en Cristo Jesús hemos sido aceptados, lavados, purificados, hemos sido justificados. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ahora bien, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Ya no hay condenación para todo hombre, toda mujer que ha sido regenerada en la salvación del Padre. Demos gracias a Dios. Póngase sobre sus pies. Mi alma alaba la gloria del Altísimo. Qué bueno es Dios. Cuán grande es su misericordia. Empecemos a entender lo que pasó jueves, viernes y sábado, antes de entender lo del domingo. Lo del domingo es fácil. Venció la muerte, resucitó, Él obtuvo la victoria. Eso fue lo que sucedió el domingo. El Espíritu de Dios lo resucitó. Pero el jueves Él fue traicionado por uno de los suyos. El viernes fue juzgado. El viernes fue castigado. El viernes recibió 39 latigazos. El viernes lo pusieron en una cruz. Recibió clavos y allí fue colgado. Tuvo sed y no le dieron de beber. Lo humillaron. Hablar de la resurrección es muy bonito, es grandioso. Hablemos siempre de la resurrección, pero que no se nos olvide los eventos, el sufrimiento, el padecimiento, cómo su sangre fue derramada. Y aún después de muerto, una lanza lo traspasó. Hablemos de eso. Creo que podemos durar meses solamente hablando de lo que pasó entre jueves y viernes. La agonía de Jesús el jueves en la noche, donde oraba y lloraba en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Había una agonía, había un sufrimiento. Y cuando más necesitó de sus discípulos, fue que más solo lo dejaron, porque ni una hora podían orar con Él. Y cuando Él fue tomado, cada uno se fue y dejaron al pastor solo. Miren las horas que pasó Jesús solo. Según la historia, Jesús fue imprisionado y fue golpeado en una cárcel romana. Todo para darle a los culpables una nueva oportunidad. Porque eso es lo que el sacrificio de Jesucristo representa: una nueva oportunidad perfecta. Pero es una nueva oportunidad perfecta. Y todo aquel que cree en esta oportunidad, en esta buena nueva de salvación, será salvo él y toda su casa. Levante su mano.